Astrid Ivonne Santiago Salas. Introducción. En el presente documento se mostrarán las deficiencias y eficiencias que ha sufrido la educación primaria en los últimos 14 años, pues se analizará a dicho nivel desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa hasta la actual administración. Además, se mostrará la importancia que dicho nivel tiene en la vida de los mexicanos. Algunos de los puntos a considerar son los planes nacionales de desarrollo de los últimos 2 sexenios y el actual, sistema educativo mexicano, características de los docentes, administrativos y demás agentes que participen en el proceso educativo, etc. A pesar de que la educación es un agente de cambio, hoy en día atraviesa una crisis, ya que la situación que atraviesa el país nos da cabida a la duda de que la educación en México no está cumpliendo sus propósitos. A través del siguiente documento, analizaremos los factores que podrían estar interviniendo en los objetivos que la política educativa pretende para la población mexicana. De igual manera, se dará una propuesta de solución que podría beneficiar al aprendizaje y desarrollo de los alumnos de nivel primaria. Descripción del nivel e importancia de la educación del país. Nivel educativo, educación básica, primaria. Justificación. La educación impartida en este nivel es clave para las habilidades físicas y cognitivas que el individuo llevará a la práctica por el resto de su vida, pues aquí es donde aprendemos la base de un todo. Aprendemos a leer, a escribir, operaciones matemáticas básicas, comprender e interpretar textos, hacer resúmenes, esquemas y cultura general. Características. Un fragmento del artículo 3 constitucional nos dice que en la educación básica tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad. De políticas educativas, es decir, la misma Constitución nos dice que en la educación básica nos dotará de las habilidades básicas y cultura general para la vida. Número 2. Es el segundo nivel de la educación básica regular. El primero es el preescolar y el tercero y último es la secundaria. Número 3. Atiende con un enfoque inclusivo e intercultural a niños y niñas, de 6 años en adelante. Número 4. Su enfoque es por competencias y orientación didáctica. Número 5. Sus objetivos son reconocer a niños y niñas como personas, valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual del niño, implementar estrategias para fomentar el pensamiento lógico, sensibilidad, comunicación, expresión artística y psicomotricidad, fortalecer autonomía y convivencia. Número 6. Educar integralmente a niños. Número 7. Promueve el manejo operacional del conocimiento. Número 8. Se distribuye en 6 grados: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Número 9. En primer grado, el docente debe ayudar al alumno a incorporarse al sistema escolar, tratarlos con afecto y escucharlos, y así como también mantenerlos activos. Número 10. Segundo grado. Aprovechar su curiosidad para intensificar su curiosidad investigadora y su lógica. Estimular, perder la timidez y prepotencia. Fomentar la lectura. Número 11. Tercer grado. Fomentar la solidaridad. Ayudarlos a canalizar sus emociones, fomentar el respeto, ayudarlos con sus juicios. Número 12. Cuarto grado. Fomentar la expresión verbal, despertar su interés por la literatura. Número 13. Quinto grado. Tener y fomentar la tolerancia y empatía, fomentar valores y ética, propiciar el trabajo en equipo, fomentar el autoconocimiento. Número 14. Sexto grado. Ayudarlos a comprender el mundo que los rodea, fomentar objetividad científica y la responsabilidad, enseñarles las consecuencias de sus actos. Interpretación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, planificar, conducir, coordinar y orientar la economía, regular y fomentar las actividades económicas y organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Para que esto pueda realizarse, nuestra Carta Magna permite que hayan procedimientos de consulta popular. De este modo, el Plan Nacional de Desarrollo nos ayuda para conocer los problemas que enfrenta el país y, a su vez, conocer las propuestas de solución que se implementarán a lo largo del sexenio. A lo largo de la historia política de México, nos hemos topado con diversos individuos que han fungido como presidentes. Cabe mencionar que el primero en utilizar un instrumento similar al PND fue Lázaro Cárdenas. A partir de entonces, los sucesores han hecho uso de este y a lo largo del tiempo podemos discernir que a muchos quisieron disfrazar su avaricia con amabilidad, pues hasta hoy podemos seguir observando que el pueblo ya no cree en el gobierno. En este sexenio se busca acabar con todo esto y hacer creer al pueblo que un gobierno laico es posible. El PND 2019-2024 busca regirse a través de los siguientes principios. Honradez y honestidad. La corrupción que ha sido usada en las distintas administraciones han sido un factor que ha cambiado la manera de que se cumplan diversos fines en el país, entre ellos que la economía crezca. Por ello se busca acabar en su totalidad con la corrupción que hay en el país. No al gobierno rico con pueblo pobre. Es insultante la diferencia que hay entre las clases sociales. Mientras que los pobres luchan por sobrevivir y mantenerse día a día, los funcionarios viven una vida de lujos. Los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana. Al margen de la ley nada, encima de la ley nadie. Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, tomando en cuenta los derechos sociales y colectivos, poner fin a la represión política, fomentar el diálogo para la resolución de problemas y poner fin al fuero. Economía para bienestar. En este punto, se busca crear bienestar en la población. Respecto a esto, Gobierno de México 2019 dice: retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, ciencia y educación. El mercado no sustituye al Estado. Anteriormente, a las grandes instituciones se les negó su intervención para resolver cuestiones de desarrollo, justicia y bienestar, lo cual la actual administración lo define como un absoluto error. Respecto a lo anterior mencionado, Gobierno de México 2019 nos dice: el Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el Estado de Derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas. Por el bien de todos, primero los pobres. Se busca beneficiar a los intereses privados y corporativos, pero sin dejar vulnerables al sector de la población más débil, pues sería una clara falta de empatía, factor indispensable para la cohesión. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Como su nombre lo indica, se busca incluir a todos los individuos. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios. Propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores, de los jóvenes y queda absolutamente cualquier tipo de discriminación, ya sea por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Defendemos y respetamos la diversidad cultural. No puede haber paz sin justicia. La violencia que impera en el país inhibe el crecimiento económico y social del país. Se planea implementar un plan que erradique esta situación que es de suma importancia en el país.
De igual manera, implementar estrategias que alejen a los jóvenes de las drogas y demás prácticas que pongan en peligro su integridad y salud. El respeto al derecho ajeno es la paz. Se busca no intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basados en la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos. No más migración por hambre o por violencia. La cruda situación que ha azotado el país ha orillado que miles de mexicanos actualmente residan fuera del país, sufriendo precariedades, discriminación, xenofobia, entre otras. Se busca brindar condiciones de igualdad y dignidad para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de disfrutar de una buena calidad de vida. También se busca que los consulados funcionen como instrumento de defensa de los derechos que tienen los mexicanos residentes en Estados Unidos. Democracia significa el poder del pueblo. Gobierno de México 2019 refiere: nos dotaremos de una democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Tal es el caso de la consulta popular u otros mecanismos de participación social. Se busca un gobierno que obedezca a su pueblo, pero que a su vez el pueblo se obedezca a sí mismo. Ética, libertad y confianza. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más podemos la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición, y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo. Los puntos anteriores servirán de eje para la nueva administración, pues se cree que con la aplicación de estos principios se logrará unificar y consolidar la nación que se pretende. En lo subsecuente, el PDN busca erradicar todos los males que azotan al país. Se habla mucho de unidad, empatía, solidaridad, seguridad, reactivar la economía, acabar con la corrupción, acabar con la pobreza, etc. Pero, ¿en realidad se está cumpliendo? Desde que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, se han desatado diversas polémicas y muchas opiniones encontradas, mientras que unos lo tachan de ignorante, otros lo denominan como héroe, pero la realidad es que desde que pudimos verlo en el debate previo a las elecciones del 2018, era clara su falta de argumentos y sus dichos. Pero lo que es una realidad es que un gran sector del pueblo mexicano son fieles seguidores de él. En el año que lleva en su administración, los medicamentos para niños con cáncer, la desaparición del seguro popular, desaceleración económica, reducción del Producto Interno Bruto, nula disminución de índices de violencia del país. Al contrario, los índices ya rebasaron a sexenios pasados. El mal manejo ante la pandemia, entre muchas otras cosas, nos hace reflexionar sobre la discrepancia que existe entre lo estipulado en el PDN y las acciones y consecuencias reales que ha sufrido el país. Comparativo del Plan Nacional de Desarrollo de los dos sexenios anteriores y el actual. PND Felipe Calderón. En su caso, hablaba de una educación inclusiva, de calidad y al alcance de todos. Entre las propuestas estaban el invertir para que las escuelas tuvieran una infraestructura de calidad, promover el uso de TICs y hacer que la educación fuera integral. Incluso cita datos porcentuales en los que refiere que el nivel de educación, la mala calidad y el analfabetismo son una triste realidad de nuestro país. El rezago en educación básica se estima en más de 30 millones de personas de más de 15 años que no concluyeron, o que nunca cursaron la primaria o la secundaria. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. Actualmente los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 años es de 9.7. Nos proponemos alcanzar al final del sexenio un promedio de 12.5 años. El nivel nacional del analfabetismo es de 7.7%, aunque con notables variaciones entre los estados de la República. Por ejemplo, mientras que en Baja California el porcentaje de población analfabeta es de 1%, en Chiapas es de 18.9%. Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria. Este continúa siendo muy bajo.
en lo referente a la comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas. Además, la brecha en calidad entre escuelas es notable. Aportaciones a la educación. Se puso en marcha la Alianza por la Calidad, proceso de examen para la obtención de plazas. Se han mejorado más de 34.000 escuelas de educación básica y 2.500 escuelas de media superior durante el sexenio de Felipe Calderón. Se otorgaron más de 6 millones de becas para que niños y jóvenes continuaran con sus estudios. Se puso en marcha un programa de estudios a distancia para nivel superior. Se declara la educación media superior como obligatoria. Aperturas de estancias infantiles como apoyo a madres solteras. Prueba enlace. Evaluación nacional del logro académico en centros escolares, en educación básica y último grado de preparatoria. Creación del INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. PECCIT, Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Reforma de los contenidos y materiales de la educación básica y media superior. Actualización de libros de primaria, edición de libros en lengua indígena, reincorporación de libros de civismo. Cambios en la educación secundaria, en cuanto a materiales y pedagogía. PND Enrique Peña Nieto. En el Plan Nacional de Desarrollo, que rigió del 2013 al 2018 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este se refiere a la educación como un agente de cambio. En el Plan Nacional de Desarrollo nos dice que a pesar de que hoy en día haya tanta información, los jóvenes no tienen las herramientas y o habilidades para acceder, procesar la información. Para ello, él quería crear educación de calidad. Un México con educación de calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda, para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimenta el desarrollo del capital humano nacional, como nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado. Aportaciones a la educación. Concretar una de las reformas constitucionales más importantes en materia educativa. La entrega de becas creció un 11%. El abandono escolar se redujo al pasar de 5.1% a 4.2% en el nivel de secundaria y de 14.3% a 12.8% en educación media superior y de 7.2% a 6.7% en educación superior. Deficiencias. Haber invertido más en evaluación para maestros que invertir en programas complementarios. Comparativo. Con los datos antes mencionados, podemos deducir que en el sexenio del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue cuando hubo mayores mejoras en cuanto a la educación se refiere, puesto que en dicho sexenio hubo mayores implementaciones de programas, hubo una mejor inversión de capital y mejores resultados, caso contrario al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, quien tuvo muchas críticas respecto a que no supo cómo administrar e invertir el capital educativo. Incluso si nos damos a la tarea de investigar las mejoras que tuvo en cuanto a educación, la mayoría de los resultados de búsqueda apuntan a una mala gestión por parte de Enrique Peña Nieto. En cuanto a la educación que se imparte hoy en día, administrada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas son las opiniones, e inevitablemente también debemos considerar la situación actual. Pues recordemos que debido al COVID-19, el mundo se ha paralizado, y enfocándonos en estos últimos meses, Andrés Manuel López Obrador ha sido duramente criticado, ya que a inicios de la contingencia sanitaria implementó diversas estrategias para que los niños y jóvenes de educación básica no perdieran el año. El pasado 3 de agosto de 2020, AMLO junto con la SEP dieron a conocer que el modo de trabajo será a través de la TV. Habrá que considerarse que en estos casos la dinámica grupal se pierde casi por completo, pues el docente no tiene ese contacto físico y emocional con el alumno, además de que los padres se han vuelto un papel fundamental, más fundamental que nunca, que
estos nuevos factores habrá que esperar los resultados de esta nueva modalidad educativa para emitir algún tipo de juicio. Campos de estudio para la educación básica primaria por la SEP. Campos de formación académica. El primero es lenguaje y comunicación, y este comprende campo, lenguaje y comunicación, lengua materna español, lengua materna e indígena y lengua indígena, segunda lengua e inglés. El segundo campo de formación académica es pensamiento matemático, y este comprende campo pensamiento matemático y matemáticas. El tercero es exploración y comprensión del mundo natural y social, y comprende conocimiento del medio, ciencias naturales, historias, paisajes y convivencia en mi localidad, historia, geografía y formación cívica y ética. También nos mencionan áreas de desarrollo personal y social, y estas comprenden las artes, la educación socioemocional y la educación física. Propuesta de intervención. Con lo antes analizado, podemos aseverar que la educación en nuestro país está por debajo de lo aceptable, pues a pesar de que 2 sexenios atrás se ha intentado lograr una educación de calidad, tal cosa no se ha podido llevar a cabo. Yo propongo que la SEP sea aún más rigurosa en cuanto a la evaluación de maestros, para verificar que hay gente capacitada para educar a las futuras generaciones. Además, sería bueno que también la opinión de los estudiantes se tome en consideración, pues el sistema actual no permite que los alumnos, quienes reciben la educación, intervengan en su propio aprendizaje. Actualmente, debido a que los docentes no motivan al alumno, el educando no quiere asistir a clases, en el que se tome su opinión para saber cómo incentivarlo. Podría favorecer su enseñanza y, por ende, aumentar los estándares de calidad educativa en México. Involucrar más a padres de familia y hacerles saber la importancia que tienen en la educación y en la formación de los alumnos. Nuevamente, con la situación que se vive hoy en el país, los padres se han vuelto los nuevos docentes, así que ellos deben de identificar esa importancia que ellos tienen en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Número 4. Crear un nuevo sistema educativo que se adapte a las necesidades de los alumnos mexicanos, pues el sistema educativo actual y diversos estándares están inspirados en las de otros países. Esto afecta porque obviamente los contextos entre países son muy diferentes. Un ejemplo de este tipo de estándares es la prueba PISA, que utiliza la misma prueba para casi todo el mundo, y pues es obvio que la educación no va a ser la misma en todo el mundo. Número 5. Hacer que la didáctica sea obligatoria en todos los grados. Los alumnos de hoy en día requieren de mayor contextualización de contenidos, mayor integración y mayor compromiso. Para ello, el ABP, Aprendizaje Basado en Problemas y Actividades Más Didácticas, DISEA 2020 refiere: todo docente, al momento de preparar las clases, debe tomar en cuenta las didácticas que va a utilizar. Si excluimos a esta del proceso de enseñanza-aprendizaje, corremos el riesgo de que éste no cumpla los objetivos programados en nuestro plan de trabajo realizado con anticipación. De ahí radica la importancia que consideraría en todo momento, ya que ésta nos proporciona los elementos necesarios para que el alumno alcance las metas previstas. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea completo, es necesario considerar que el docente y el estudiante son el punto de partida de nuestro estudio, al ser los actores principales de este proceso. Posteriormente, hay que tomar en cuenta qué se quiere enseñar al alumno, eligiendo la metodología más adecuada para enseñar y que de esta forma nuestros docentes aprendan. Para ello será de suma importancia tener presente los estilos de aprendizaje de nuestros educandos, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que servirán como indicadores de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Recordemos, pues, que cada individuo es único e irrepetible, por lo tanto diferente a los demás. Al reconocer como docentes cuál es el estilo de aprendizaje que poseen nuestros alumnos, se nos facilitará y se les hará a ellos más comprensible lo que nosotros queremos que aprendan. Acordemos entonces que los estilos de aprendizaje son visuales, auditivos y kinestésicos.
Esto último es sumamente importante, porque a partir de cómo el alumno adquiere, procesa e interpreta la información, los docentes diseñarán sus actividades. Aunque es posible ajustar un modo de trabajo para todos, la didáctica y los estilos de aprendizaje son un recurso indispensable para el aprendizaje del alumno. Características del equipo de trabajo. Directivos. Necesita ser una persona capacitada y comprometida con su labor para con sus empleados, alumnos y la sociedad. Deberá encargarse de que la institución en la que labore gobierne la paz, tolerancia, responsabilidad, compromiso, para que el ambiente de trabajo sea armonioso y todo fluya como debe. Deberán ser personas comprometidas y capacitadas para la gran labor que tienen. Serán evaluados sorpresivamente y frecuentemente para evaluar si su desempeño es óptimo. Característica número 1. El docente que labora en educación básica en nivel primaria debe ser un ser humano capaz de enseñar e inculcar valores a sus estudiantes, enseñarles a manejar sus emociones, estimular y motivar a los estudiantes para que ellos quieran seguir aprendiendo. Número 2. Contar con el material didáctico suficiente para desarrollar las diversas habilidades cognitivas y motrices que los alumnos requerirán en niveles posteriores y en la vida misma. Cabe mencionar que dichos materiales debe suministrarlas el Estado. Número 3. Contar con la vocación y compromiso para cumplir con las necesidades que los niños de ese nivel requieren para su formación. Administrativos. Personal capacitado, amable y eficaz para desarrollar las diversas actividades que se necesiten. Gente de intendencia. Personal comprometido con su trabajo para que la institución se conserve y mantenga en buenas condiciones, con el fin de que los que allí laboren se sientan a gusto. Conclusión. Nuestro país tiene malos resultados en cuanto a educación se refiere. Esto es resultado de diversos factores. No hay acceso a la educación, los docentes que laboran no están comprometidos con su labor, los docentes no motivan a los alumnos para querer aprender y un largo etcétera. Sin embargo, en todos y cada uno de nosotros está el cambiar el rumbo del país. Está en las manos de docentes, padres de familia, hermanos, y si todos trabajamos en conjunto, podemos cambiar el rumbo de nuestro país. Ser docente no es nada sencillo, pues en nuestras manos está el desarrollo de la sociedad, pero con esfuerzo y compromiso podemos conseguir un mundo mejor, pues desde siempre la educación ha sido la clave para el desarrollo cultural y social. Es importante que los futuros docentes asuman esta responsabilidad para poder formar individuos felices y productivos. Para ello, tener una formación académica es fundamental. Aunado a ello, la práctica también adquiere un rol importante, pues es aquí en donde todo ese conocimiento se aplica. Considero que realmente la práctica es el maestro, y dicha práctica, acompañada de vocación, amor y entrega, resultan sumamente benéficas. A continuación, se muestran las referencias bibliográficas que a su vez van a estar en la descripción de este video. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias por su atención.